Muy buenos días, bienvenidos a esta cuarta sesión del UEM Power Training. Hoy tenemos ya la última sesión de este ciclo de webinars sobre el tema de gestión de dispositivos. Así que vamos a tener un cierre muy completo. Les hacemos un poquito el recuento de lo que ha sido este ciclo de webinars. Empezamos el 14 de junio con el tema de onboarding, donde revisamos todo el tema de inscripción de dispositivos, de gestión de dispositivos legacy. El 16 de junio hablamos sobre automatización de TI, todas las tareas que podemos automatizar con algunas herramientas de Manage Engine. El pasado 21 de junio revisamos el tema de detección y remediación, todo lo que tiene que ver con gestión de vulnerabilidades, con restricción y uso de aplicaciones y una serie de buenas prácticas para la prevención de fugas de información. Y hoy que tenemos el cierre, vamos a hablar un poco sobre el tema de buenas prácticas para gestión de UEM, todo el tema de los servidores de distribución, generación de informes y bueno, otra serie de elementos muy importantes para este tema de gestión unificada de endpoints. Como siempre, pues en esta sesión nos va a estar acompañando nuestro especialista en UEM, Darwin Bejarano. Así que, Darwin, bienvenido y muchas gracias. Excelente, Steve. Muchas gracias a todos. Muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestra última sesión. Como lo dices, efectivamente, el día de hoy pues ya vamos a dar cierre a este ciclo de charlas. Y qué mejor que dar ese cierre con una charla donde vamos a hablar acerca de buenas prácticas. Ya tenemos nuestra herramienta implementada, ya tenemos nuestros agentes desplegados, ya sabemos cómo configurar algunas cosas, cómo sacarle provecho a algunas características de la herramienta, pero ahora vamos a poner más fina nuestra herramienta, a ver qué recomendaciones hay que implementar para tener nuestra herramienta en buenos términos, en buenas condiciones, que nos permitan asegurar pues, toda nuestra infraestructura y que nos permitan sacarle todo el provecho de una manera sencilla y de una manera segura, obviamente. Entonces, la agenda del día de hoy, vamos a hablar acerca de buenas prácticas en la gestión de parches, que es, digamos que, una necesidad recurrente en las organizaciones. Listo, yo ya tengo una herramienta que me gestiona parches y creen que ya tenemos que despreocuparnos de ese aspecto en la organización. Y no es así, tenemos que tener una estrategia atrás con unas buenas prácticas para sacarle el mayor provecho. Definir roles y usuarios, y en esa definición de roles y usuarios, pues ser lo más granular, donde yo pueda definir, este señor necesita tener acceso a toda la herramienta, necesita ser administrador, o esta es una persona que solo va a consumir informes, o esta es una persona que solo va a hacer ciertas tareas específicas sobre un grupo de equipos. Entonces, pues todos esos aspectos yo debo definirlos para mantener la seguridad de mi plataforma. Listo, hicimos varias configuraciones, hicimos varios despliegues, gestionamos, parchamos, desplegamos software, desplegamos configuraciones y después de que ya llevamos trabajando con la herramienta un buen periodo de tiempo, tenemos una gran cantidad de configuraciones. Y entonces, pues aquí ya se empieza a dificultar en la parte operativa un poco el día a día de la organización. Porque si creo configuraciones y no hago un buen uso de un etiquetado, pues esto me puede generar problemas para identificar qué tipo de configuración se aplicó, si esa configuración de pronto generó un resultado no esperado y está generando un impacto en la organización o en un grupo de equipos o en un grupo de usuarios. Entonces, pues yo debo tener una forma de etiquetar que conozcamos en la organización, que todos sepan, que todos sigan y que me brinde información a mí rápidamente, cosa de que si estoy haciendo un proceso de diagnóstico, pues rápidamente sepa esas configuraciones, qué tareas están realizando. Parte importante, listo, tenemos nuestra herramienta y ahora queremos hacer un reforzamiento de seguridad de nuestra consola de Endpoint Central. ¿Cómo hacemos este reforzamiento de seguridad? ¿Dónde lo podemos hacer?
hay alguna parte que la herramienta me muestre y me diga cómo estamos a nivel de seguridad, buenas prácticas para la gestión de nuestros dispositivos móviles y por último, siempre todo el tema requiere actualizaciones y pues Endpoint Central también requiere que se le desplieguen algunas actualizaciones. Entonces existe un proceso para que hagamos esas actualizaciones y existen algunas herramientas que debemos tener presentes para que las consumamos, las utilicemos frecuentemente y mantener nuestra plataforma pues con las últimas novedades implementadas, con las mejoras que se hayan agregado disponibles para ser usadas en la organización, con la corrección de errores que se hayan presentado, pues también ya aplicadas, con la mitigación de algunas vulnerabilidades que a veces se presentan y que se detectan y que se corrigen con las actualizaciones. En términos generales, vamos a hablar un poco acerca de esta agenda y pues sin preámbulos, pues vamos a comenzar con las buenas prácticas para la gestión de parches. Pues ya vimos en las dos sesiones previas que puedo hacer un despliegue automático, que puedo hacer un despliegue mediante un proceso de prueba y aprobación, que también puedo hacer un despliegue manual para implementar los parches o las actualizaciones en mi organización. Pero esos aspectos o esas capacidades de la herramienta, pues son eso, capacidades de la herramienta. Ahora bien, yo debo establecer una estrategia de gestión de parches que permita utilizar esas capacidades que tiene la herramienta, que se mezcle un poco con el conocimiento que mi equipo de TI tiene de la organización, tiene de las aplicaciones, tiene de la infraestructura que manejamos en la organización y se alinee con pues, los aspectos o la política de seguridad que tenga establecida la organización. Entonces debemos alinearnos con las capacidades de la herramienta, con las políticas de seguridad establecidas en la organización y sin desconocer ni omitir el conocimiento que ya se tiene de la organización, porque eso es sumamente importante para que nosotros podamos aprovechar esas características y desplegar el tema de actualizaciones en nuestra organización. Entonces, para eso existen algunos aspectos importantes que debemos tener en cuenta en nuestra organización cuando estamos hablando de despliegue o gestión de parches. Un primer aspecto es que conozcamos el estado de salud de los equipos de nuestra organización. Tener una visualización del estado de salud de los equipos de mi organización. Ese es un primer aspecto que yo debo tener en cuenta o que es una recomendación de buenas prácticas que yo debo tener presente. Conocer el estado de salud de mis equipos. ¿Y eso cómo lo visualizamos en nuestra consola? Ya habíamos visto que tenemos una parte de parches y si tenemos el complemento de seguridad también se nos habilita vulnerabilidades y amenazas, pero independiente de eso, nosotros tenemos unos dashboards que me brindan y me indican el estado de salud de mis equipos de acuerdo pues a una política que yo tengo parametrizada. Entonces lo puedo ver desde los dashboards que tiene la herramienta, pero lo importante es que yo lo parametrice de acuerdo a las necesidades del negocio, de acuerdo a la política de seguridad que tenga la organización. Entonces yo puedo crear una directiva que me indique la condición del sistema. Entonces hay dos clasificaciones que podemos parametrizar. ¿Qué es un equipo altamente vulnerable y qué es un equipo vulnerable? Entonces, para mi organización, un equipo altamente vulnerable es si falta uno o más parches críticos, si falta uno o más parches importantes. Para mí, esto sería un equipo altamente vulnerable. ¿Listo? Ahora, ¿qué es un equipo vulnerable? Que le falten dos o más parches moderados, dos o más parches de gravedad baja o sin clasificar. Entonces, yo acá estoy definiendo
la condición de mi sistema con base en lo que tenga establecido en mi organización. Entonces, ese es un primer aspecto que debemos tener parametrizado y que debemos tener presente en nuestras organizaciones. Ahora bien, si hablamos de gestión de parches, aparece algo que es un reto para la mayoría de las organizaciones: los entornos heterogéneos. ¿Qué quiere decir esto? Entornos donde los equipos que debemos mantener actualizados, pues no son uniformes, no todos tienen el mismo sistema operativo, no todos son el mismo modelo, no todos usan no todos usan Windows, podríamos tener algunos Mac, podríamos tener algunos con Linux. Entonces, eso es un entorno heterogéneo. Entonces, dentro de mi estrategia, yo debo tener una definición de cómo voy a gestionar ese entorno heterogéneo. Y obviamente la herramienta me debe brindar a mí la capacidad de poder gestionar ese entorno heterogéneo. En ese aspecto, si volvemos a la consola, pues nosotros dentro de la consola también tenemos varios aspectos para manejar esos entornos heterogéneos. Un primer aspecto para manejar ese entorno heterogéneo es la configuración de la base de datos. Cuando yo configuro la base de datos de la gestión de parches, yo defino que cuando él vaya a buscar al repositorio central del producto, busque actualizaciones de los diferentes sistemas que estén presentes en mi organización. Si en mi organización no tengo, por ejemplo, equipos Mac, pues no tiene sentido que yo acá a la base de datos le esté diciendo vaya y sincronícese todos los días a las 7:37 de la noche y tráigame actualizaciones Mac. ¿Para qué? Si no tengo ningún equipo que tenga Mac. Entonces, yo defino qué tipo de actualizaciones voy a buscar y lo parametrizo. Entonces, esa es una buena práctica acá, tener claro qué entornos vamos a manejar. Entonces, creo y alineo mi configuración con base en la realidad de mi organización. ¿Qué aspectos importantes o buenas prácticas también debemos tener? Debemos detectar vulnerabilidades rápidamente y tener la capacidad para aplicar actualizaciones críticas primero. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, como equipo de TI, debemos aprovechar las capacidades que tiene la herramienta para solucionar las vulnerabilidades críticas o las vulnerabilidades de día cero que se empiecen a identificar en mis equipos, porque esas serían las que mayor riesgo representan hacia mi organización. Entonces, si nosotros revisamos eso en la consola, pues podemos ver que si nos venimos a la parte tanto de parches o de vulnerabilidades, podemos encontrar que existen vulnerabilidades de día cero. Entonces, yo tengo un reporte de vulnerabilidades de día cero que me indican que en mis equipos hay varias vulnerabilidades. Entonces, en este caso, pues existen estas vulnerabilidades, tenemos los ID de las vulnerabilidades, algunas se pueden corregir desplegando alguna configuración o desplegando algún parche, y hay otras que no hay una resolución. Entonces, para estas que no hay una resolución, seguramente hay que hacer algún proceso manual. Entonces, parte fundamental de mi estrategia de gestión de parches de buenas prácticas debe incluir poder gestionar esas vulnerabilidades de día cero rápidamente. Y qué mejor que tener un informe que nos las esté visualizando, que nos las esté clasificando y que nosotros podamos rápidamente identificarlas. Entonces, si yo identifico un equipo, entonces yo desde acá mismo podría enviar una configuración para solucionar esa vulnerabilidad. Entonces acá se va a crear una configuración, ¿cierto? Entonces creo la configuración, acá me dice que mire, esa configuración va a ser una instalación de un paquete acumulativo de Windows, defino nuevamente sobre qué política la vamos a desplegar, usamos la política como lo hicimos basado en un informe, pues él de una vez
me asigna el equipo que está presentando esa situación, defino el tipo de implementación, cuántos reintentos vamos a hacer, implementación inmediata o implementación a los 90, al ciclo de los 90 minutos. Entonces yo lo defino, entonces en este caso lo vamos a hacer inmediatamente. Y se crea mi configuración. Acá se crea mi configuración de colores y allí me va indicando cómo lo podemos gestionar, cómo lo podemos realizar allí. Tenemos que hacer una evaluación de parches. Ya lo vimos la sesión pasada, que la herramienta tiene una capacidad de establecer un proceso de test y aprobación. A eso hace referencia. Debemos usar ese proceso de test y aprobación. Es una buena práctica probar en mi entorno cómo funcionan las actualizaciones en un grupo reducido de equipos, pero que sea representativo y de acuerdo a eso, pues que eso me sirva de entrada para después hacer despliegues automáticos. Entonces recuerden que la herramienta tiene esa capacidad. En la sesión pasada hicimos un ejercicio acá en la parte de implementación de Test and Approve. Creamos un grupo que se llama Power Training y sobre ese grupo que se llama Power Training definimos unas actualizaciones que vamos a desplegar. Y después definimos que 10 días después de desplegados estos parches, los vamos a probar automáticamente. Entonces, sobre este grupo de pruebas que tenemos acá, que se llama Power Training, se están instalando unas actualizaciones, se dejan corriendo allí un periodo de tiempo, en este caso se definieron 10 días, obviamente de acuerdo a la necesidad del negocio, ese tiempo puede subir o puede disminuir de acuerdo ya a los recursos que ustedes dispongan en cada una de sus organizaciones, a la criticidad que ustedes tengan, a la exposición del riesgo que tenga el negocio y lo pueden controlar allí. Punto súper importante que deben tener en cuenta siempre en una estrategia de gestión de parches siguiendo las buenas prácticas es que yo debo tener una identificación de cuáles son las aplicaciones críticas del negocio. Si nosotros empezamos a revisar sobre la misma herramienta, podemos darnos cuenta que la organización tiene, o los equipos tenemos, no sé, 100, 200, 300 aplicaciones, ¿cierto? Pero ¿cuáles son las aplicaciones críticas del negocio? ¿Cuáles son las aplicaciones si están fallando o si tienen problemas de seguridad que el negocio no puede funcionar o que el negocio es impactado? Entonces, esa identificación de aplicaciones críticas del negocio es parte de lo que hablábamos que teníamos que hacer un balance entre las capacidades de la herramienta, el conocimiento del negocio. Ese conocimiento del negocio me va a ayudar a identificar cuáles son esas aplicaciones críticas del negocio. Ah, no, la aplicación crítica de mi negocio es el CRM. La aplicación crítica de mi negocio es una herramienta que desarrollamos in-house para el proceso de ventas. La aplicación crítica de mi negocio es el correo. La aplicación crítica de mi negocio es el sistema de facturación. La aplicación crítica de mi negocio es el sistema de venta. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, pues yo tengo que identificar cuáles son las aplicaciones críticas del negocio. Entonces, es un aspecto sumamente importante que yo debo definir e identificar. ¿Y qué hago allí? Pues si yo ya tengo identificadas unas aplicaciones críticas del negocio, pues debo crear la cantidad de configuraciones que me permitan parchar esas aplicaciones críticas del negocio, pues con eh, el detalle y el cuidado que yo requiera. Si son 10 aplicaciones del negocio y en algún momento veo que cada aplicación es sumamente importante, es sumamente delicada, representan riesgos para la organización, pues yo debería tener 10 tareas diferentes que me estén parchando esas aplicaciones de negocio. No debería tener una general que se puede hacer, ¿cierto? Se puede hacer, pero si es tan crítica para mi negocio, yo debería tener una forma de
validar cómo está el avance de parchado de esa aplicación, validar qué equipos están sin parchar, validar si algún parche que yo esté probando para esa aplicación está representando algún riesgo, está representando alguna afectación, para que rápidamente pueda tomar decisiones y definir si continuamos con procesos de parcheo, si debemos detenerlos para hacer unos procesos de testeo más profundos. A nivel de gestión de parches, yo creo mis configuraciones, algunos parches se instalan correctamente con base en todo lo que establecimos, pero hay otros que fallan porque no se descargaron completamente, fallan cuando los estábamos desplegando por diversas razones que pueden presentarse en un entorno ya productivo, y pues no se completan las tareas como tal de esos parches. Y en los reportes me dan que son despliegues fallidos. Entonces yo debería hacer un barrido de esos parches que fueron fallidos y generar estrategias que me permitan desplegarlos nuevamente. ¿Qué más aspectos debemos tener en cuenta acá en la parte de gestión de parches? Utilizar las capacidades de automatización. Ya sabemos que esas capacidades de automatización me van a ayudar a mí a llegar más rápidamente a una gran cantidad de equipos. Pero este uso de las herramientas de automatización debe hacerse también de forma controlada, de forma armónica con el conocimiento del negocio. Nunca es una buena práctica crear una tarea automática para que se me parchen todos los equipos de la organización. Eso podría ser un riesgo grandísimo. Podría estar yo generando un impacto grande en el negocio. Si mi negocio tenemos, no sé, 1000 equipos y yo creo una tarea para parchar los 1000 equipos, si falla algo, estaría dejando todo el negocio completamente por fuera. Entonces, cuando yo creo una tarea automática, pues pueden haber problemas de que no funcione como yo esperaba, porque pues si no he hecho las pruebas adecuadas, pues puedo tener sorpresas. Ese es un primer riesgo. Un segundo riesgo es, dependiendo las capacidades de los canales de comunicación, se pueden generar aumentos de tráfico, y si yo no tengo recursos de red suficiente, pues puedo estar generando impactos a nivel de saturaciones que me impacten o que me degraden otros servicios de la organización o otras aplicaciones de la organización, y obviamente pues eso va a representar un incidente para el negocio y pues algo que tiene que atender el equipo de TI de la organización. Debemos mantener los servidores actualizados. Es común que en las organizaciones empecemos a parchar los equipos de cómputo de usuario final, pero los servidores se empiezan a quedar relegados. ¿Por qué se empiezan a quedar relegados? Porque los servidores es donde están las aplicaciones, los servicios que consume la organización. Un impacto sobre un componente de esos pues va a representar un impacto mayor para la organización, ¿cierto? Entonces en algunos momentos dejamos y acumulamos y acumulamos y acumulamos desplegar parches para no impactar los servicios, para mantener la continuidad del negocio, pero olvidamos que estamos abriendo un hueco o una puerta trasera para que sean explotadas vulnerabilidades que de pronto nos pueden generar un impacto mayor que tener nuestros equipos asegurados o que haber generado una ventana correspondiente para parchar esos servidores como tal. También debemos actualizar todos nuestros sistemas operativos a las últimas versiones disponibles. Es sumamente importante porque esas últimas versiones disponibles nos están dando información de, nuevamente, de corrección de errores, mejoras, cerrar brechas de seguridad. Entonces, siempre debemos tener nuestros equipos parchados a la última versión. Por lo menos deberíamos tener 2 tareas de implementación por semana corriendo en nuestros equipos para hacer procesos de actualización. Una buena práctica sería una tarea, por ejemplo,
corriendo para las aplicaciones de sistema operativo y de Microsoft, y otra tarea corriendo para aplicaciones de tercero. Y una tercera tarea corriendo para las aplicaciones críticas de negocio, podría ser. Esa sería mi estrategia. Ya cada organización, de acuerdo a sus necesidades, pues la va adecuando y la va realizando allí. Recuerden que la herramienta brinda capacidades y el conocimiento que yo tenga de mi organización y las necesidades de mi negocio definen cómo las uso. Entonces, yo creo esas configuraciones o esas tareas de acuerdo a las necesidades de mi negocio y de acuerdo a el conocimiento que tenga en mi negocio como tal. Por último, tengo que generar informes detallados que me permitan conocer el estado de mis equipos como tal, de mi organización. Entonces, de cara a la plataforma, pues yo voy a tener acá informes que puedo generar, informes ejecutivos del estado de mis equipos, del estado de amenazas, del estado de ejecución de parches. Entonces, los puedo descargar acá y visualizar inmediatamente, o los puedo programar y enviárselos. Ah, mira, el reporte de amenazas tenemos que programarlo, tenemos que descargarlo y enviárselo a nuestro oficial de seguridad. El oficial de seguridad, no sé, cada semana hace una revisión y nos da un feedback o nos da una línea de ruta de cómo vamos a trabajar esos hallazgos o esos amenazas que se hayan presentado, que se hayan descubierto en la organización. Entonces yo acá, pues generalmente genero el reporte, se crea un PDF y este reporte PDF pues va a tener información de qué vulnerabilidades hay, la gravedad. Digamos que este reporte básicamente ya lo podemos programar y habérselo enviado a nuestro analista para que él defina una ruta de trabajo. Entonces acá ya, miren, ¿cuántas vulnerabilidades tenemos? Ah, bueno, tenemos tantas. Y si son críticas, acá están el resumen de las vulnerabilidades, cómo está. Digamos que tenemos todas esas vulnerabilidades, acá ya tenemos el detalle de cada una de esas vulnerabilidades, el ID que se le da en el Common Vulnerability Expose, cuándo fue generada esa vulnerabilidad. Y acá él ya va a poder tener información, cuántos equipos están afectados, qué vulnerabilidades hay, dónde están las vulnerabilidades a nivel de aplicaciones de terceros, y empiezan a tomar decisiones para definir la línea de ruta de cómo vamos a solventar esas vulnerabilidades rápidamente. También a nivel de configuraciones, bueno, todo lo que nos genera acá en informe. Entonces, estos informes pues rápidamente nos van a dar toda esa visual que requerimos en la organización como tal. Ahora bien, si continuamos con el tema de las buenas prácticas, otro aspecto importante a nivel de buenas prácticas es definición de usuarios y de roles. Siempre se ha dicho que es importante definir quién es el responsable de algo y aparte de definir esa responsabilidad, tener claro qué alcance tiene esa persona con ese perfil o con ese rol que yo le haya asignado. Entonces acá aparecen los usuarios y los roles. Debo definir los roles a la granularidad que se requieran en la organización y debo definirles un alcance de gestión a esos usuarios. Eso en la consola, en la herramienta, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo podemos aplicar? Venimos acá a la parte de admin y en la parte de admin tenemos algo que se llama administración de usuarios. En esta administración de usuarios yo puedo crear pues la cantidad de usuarios que yo requiera para mis procesos operativos. Obviamente recuerden que Endpoint Central se licencia principalmente por la cantidad de endpoints que yo voy a estar gestionando y por la cantidad de usuarios que van a entrar acá a la consola a hacer tareas. Entonces, si yo soy un usuario administrador, pues ahí necesitaría una licencia, pero si yo soy un usuario que entro a hacer procesos solo de consumir reportes o soy una persona que me habilitaron solo capacidades para desplegar software o me habilitaron capacidades solo para tomar control remoto de una máquina o me habilitaron alguna tarea, pues de acuerdo a eso, pues también voy a requerir algún licenciamiento allí adicional. Entonces, lo primero que hago es
crear los usuarios. Yo puedo crear los usuarios, bien sea de un usuario local acá para la herramienta, o puedo traerlos también desde mi directorio activo. Entonces traigo los usuarios desde mi directorio activo, defino el usuario, traigo el usuario desde mi directorio activo, le asigno un rol a ese usuario, va a ser un rol administrador, va a ser una persona que solo va a poder controlar las aplicaciones, va a ser una persona que solo va a hacer auditorías, va a ser una persona que solo va a manejar la parte de cifrado, solo va a manejar el tema de navegadores, ¿cierto? Solo va a manejar la parte de gestión de parches. Entonces, de acuerdo a eso, yo lo defino acá, ¿cierto? Defino y también le defino el alcance. Ah, bueno, este señor monitoreo va a tener solo visualización de el módulo de parches y le vamos a dar que tenga acceso a ese módulo de parches a todos los equipos, a una oficina remota específica. Entonces yo le defino la oficina. Ah, bueno, solo le vamos a dar a la oficina que se llama laboratorio. O puedo venir y decirle, ah, bueno, se lo vamos a dar a un grupo específico y vengo y busco el grupo con los equipos que yo le voy a dar permiso. Entonces acá estamos creando el usuario, le estamos asignando un rol específico y le estamos definiendo un alcance específico. Si él va a tener un alcance sobre todas las máquinas de la organización, sobre las máquinas que pertenecen a una oficina o sucursal particular, o si yo quiero crear un grupo estático de equipos y asignárselo para que él se lo pueda gestionar ese grupo de equipos como tal. Lo podemos hacer de esas dos maneras. Ahora bien, la herramienta también tiene algunos roles ya creados. Entonces yo tengo roles acá de administrador que tiene un acceso full como el que yo les estoy mostrando en este momento. Yo estoy logueado acá como un usuario administrador. Voy a tener un usuario donde solo tengo acceso al módulo de control de aplicaciones. Entonces cuando yo me logueo, solo me va a aparecer acá el inicio y el módulo que dice acá control de aplicaciones. Cuando soy auditor, solo voy a tener acceso a ¿qué? A los informes. Cuando soy gestor de activos, entonces solo voy a tener a la parte de inventario, si solo quiero que administre dispositivos móviles o que solo tenga acceso al módulo de parches, pues yo lo empiezo a definir. Si de pronto estos roles que ya están predefinidos en la herramienta no son suficientes, pues yo puedo venir y agregar mi propio rol donde defino, ah, bueno, necesito que una persona tenga acceso a la parte de configuraciones, un control total de la parte de configuraciones, de inventario solo va a tener opción de lectura, de la parte de vulnerabilidades, pues lo defino, y así entonces creo mi perfil personalizado con las capacidades que yo quiera darles a ese perfil personalizado por cada uno de los diferentes módulos. Entonces yo puedo venir y definir de una forma un poco más granular ese rol que le vayamos a crear a nuestros usuarios. Queremos darle acá un nombre. Y definimos que este rol va a poder ver configuraciones, vulnerabilidades e inventar en solo lectura. Entonces ya creé acá mi rol y entonces ese rol ya queda disponible para que nosotros lo podamos usar. Acá quedó nuestro rol PowerTrain y lo podemos usar para colocárselo a diferentes personas o a diferentes recursos de la organización como tal. Ok, todos los usuarios en Desktop Central requieren licencias. Entonces, yo cuando tengo una consola de Desktop Central como la que estamos viendo acá en este momento, pues cargo un licenciamiento. Entonces yo cargo un licenciamiento, acá en este caso estamos cargando un licenciamiento. Este licenciamiento me dice que tengo la capacidad de gestionar 100 equipos. En este momento estoy de esa capacidad que tengo, estoy usando 35 y tengo la capacidad de que hayan 20 técnicos o 20 usuarios agregados. En este momento se están utilizando 11. Todos los usuarios
de cualquier perfil que entran a Desktop entran a la consola, acá, a esta consola, requieren licencia. Todos. Entonces yo necesito que hayan personas que entren solo a consumir reportes, ahí necesito una licencia. Si volvemos nuevamente acá a la parte de administrador y venimos otra vez acá a la parte de usuarios, pues acá están todos mis usuarios, acá están mis 11 usuarios que yo tengo nombrados con los diferentes roles que les haya asignado. Administrador, técnico, gestor de parches. Si yo vengo y, por ejemplo, modifico este digamos, de Julián, vamos a modificar este que se llama Julián. Digamos que este que se llama Julián ya no le vamos a asignar un rol de patch, sino le vamos a asignar un rol de auditor, que solo ve informes. Listo, ya. Acá quedó actualizado Julián. Es una persona que solo va a visualizar informes, pero igual, a nivel de licenciamiento, se siguen consumiendo los 11 técnicos o los 11 usuarios que yo tengo allí mapeados acá. Acá están mis 11 técnicos o mis 11 usuarios. Entonces necesitaría tener licencia para esos 11 usuarios como tal. Ok, ahora bien, como venimos hablando de buenas prácticas, entonces establezcamos qué es una buena práctica a nivel de etiquetado. Cuando nosotros estamos operando nuestra herramienta y empezamos a crear configuraciones, pues es muy recomendado que ustedes tengan un mnemónico. ¿Qué es un mnemónico? Es un proceso estructurado que define cómo yo establezco las etiquetas de configuración y dependiendo esa estructura, pues yo le asigno significados a las letras o al nombre como está compuesto ese mnemónico o esa etiqueta. Por ejemplo, si nosotros hablamos de configuraciones o de estructuras, yo puedo tener una configuración que va orientada hacia equipos, que la podría colocar como CE. Entonces yo ya sé que cualquier configuración que tenga este CE hace referencia a que se están desplegando hacia equipos, pero también yo puedo desplegar configuraciones hacia usuarios. Entonces esta sería como una configuración hacia usuario. También puedo desplegar configuraciones para desplegar parches, entonces podría ser una configuración de parche o podría ser una configuración de software, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, pues ya ese nombre nomás ya me está dando información y me está cobrando para mí algún sentido y me puede dar información si se presentan temas de impactos o de afectaciones hacia mi organización. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros venimos acá a la parte de configuraciones de la herramienta y me encuentro con esto? Por ejemplo, creamos una configuración ahorita, ¿cierto? Creamos una configuración para solventar una vulnerabilidad, pero está generando afectaciones, está generando un incidente y entonces, no sé, preciso, ocurrió, esto se ejecutó por la mañana y los incidentes o las afectaciones se están reportando por la tarde. Y la persona que creó esta configuración ya no está en turno, sino entregó a la otra persona y se fue. Y entonces llegó la persona nueva a recibir su turno. No, todo bien, no hay ninguna novedad, no hay ningún incidente y empieza a recibir problemas de que hay equipos que están presentando problemas. Y entonces él llega, venga, a ver, miramos qué han hecho. Mire, se creó una configuración acá. Mire, se creó mi configuración 84. Ese nombre, ¿qué información le está dando a esa persona? No le está dando ninguna información. Entonces eso es una mala práctica, dejar las etiquetas por defecto que no me brinden información de qué está haciendo esa configuración.
¿cierto? De si esa configuración se le está aplicando al equipo, si esa configuración es de hoy, si esa es una configuración de despliegue de parches, si esa es una configuración para solucionar una vulnerabilidad, si esa es una configuración hacia usuario. No tengo nada de información. Entonces, es sumamente importante que cuando yo cree una etiqueta o cuando ya esté usando esta herramienta, pues defina ese mnemónico, defina esa estructura que tenga sentido para mí, ¿cierto? Y para todas las personas del equipo de TI que administran la herramienta, qué significa esas configuraciones y que me puedan brindar información rápidamente para yo saber, bueno, mire, detectamos que acá está configuración, pero entonces acá en este caso ya me toca a mí es venir y empezar a hacer un proceso de diagnóstico. Bueno, miremos esta configuración que está haciendo, esta configuración está cogiendo este paquete, está desplegando este paquete, cómo está, si se ejecutó, no se ejecutó, tiene alguna fecha de expiración, no tiene. Bueno, miremos a ver si esto ya se replicó desde mi servidor central o no hacia las oficinas remotas o no. Entonces tengo que empezar a detallar más que si tengo el nombre y que si tengo un mnemónico y una estructura establecida que me pueda decir, bueno, mira, acá lo que estamos haciendo es en el evento de Power Training creamos sobre la aplicación Firefox desplegar una parche para mitigar una vulnerabilidad de Firefox, ¿cierto? Bueno, listo, ya. Y eso se está ejecutando sobre 4 máquinas. Se ha ejecutado satisfactoriamente sobre 3 y está pendiente porque se ejecute en una. Ya acá, digamos que eso me da más sentido y más rápidamente yo puedo empezar a entender qué ha pasado, ¿cierto? Y obviamente pues voy a poder responder más rápidamente hacia los incidentes o hacia los requerimientos que vengan de los usuarios de mi organización como tal. Acá ya, si quiero ver el detalle, bueno, mira, se ejecutó exitosamente en este equipo, se ejecutó exitosamente en este equipo, se ejecutó exitosamente en este equipo está pendiente porque el equipo en este momento se ve que está apagado. ¿Listo? Entonces acá yo ya sé, bueno, ¿qué fue la configuración que enviamos? Bueno, mire, enviamos que se instalaran todos estos parches. Ya acá ya rápidamente voy a tener más facilidad de poder trazar y entender qué ha pasado con eso. Entonces también es sumamente importante que ya cuando tengo mi consola de Endpoint Central con una buena estrategia de parches, siguiendo buenas prácticas a nivel de parches, a nivel de configuraciones, a nivel de etiquetado, a nivel de creación de usuarios, a nivel de creación de roles, que yo también empiece a implementar procesos de seguridad sobre mi servidor para que sea más seguro para mí y que no haya riesgos, porque pues finalmente es una herramienta que me permite administrar todos los equipos de mi organización. Entonces yo también tengo que asegurarla. Entonces, en esa parte de asegurarla, la herramienta tiene una opción de seguridad que tiene algunas acciones recomendadas que nos brindan la herramienta que yo debo implementar para mejorar la seguridad de mi equipo y nos brinda información acerca de un score con base al cumplimiento de todos los parámetros. Perdón, miremos eso, cómo se ve en la consola y desde dónde lo visualizamos. Nos venimos acá a la parte de administrador. En la parte de administrador buscamos acá donde dice valores de seguridad y le damos valores de seguridad. Y acá encontramos ese score. Y acá entonces empezamos a ver que se empiezan a recibir varios ítems o varias recomendaciones que nos dicen que nosotros deberíamos mejorar la seguridad. Entonces, por ejemplo, ¿qué? Una recomendación, eliminar la cuenta de administrador predeterminada. Proteger el repositorio de software de uso local, ¿cierto? Debemos asegurarnos que ese repositorio de uso de software local pues tenga credenciales y que esté. Por ejemplo, restringir que mis usuarios no puedan desinstalar los agentes de Desktop Central. ¿Para qué? Para que no perdamos gestión de su equipo. Entonces yo, bueno, venimos y habilitamos esto y acá inmediatamente ya
mi indicador me está diciendo que ya estoy cumpliendo otro parámetro de seguridad y me cambia ese score que yo tengo asignado acá. Bueno, y pedir que los usuarios también detengan el servicio. No lo pueden desinstalar, pero tampoco pueden detener el servicio de la gente de esta centro. Y cada vez que voy activando un ítem y lo voy cumpliendo, la herramienta va mejorando mi score y me va indicando cómo estamos en ese score. Entonces yo debería implementar todas estas políticas de seguridad que me aseguren que mi consola es más segura, ¿cierto? Entonces hacer un hardening de esa herramienta. Dentro de las recomendaciones de seguridad, pues está también que nosotros deberíamos utilizar un Secure Gateway Server si tenemos usuarios que hacen trabajo remoto o usuarios itinerantes. La recomendación es implementar un Secure Gateway como tal. Entonces yo debería implementar también un Secure Gateway como tal para que mi servidor no quede expuesto hacia internet, sino este Secure Gateway es el que reciba las conexiones y de manera segura se comunica con mi servidor central por medio de comunicaciones enriquecidas y seguras con el certificado SSL. Ahora bien, a nivel de dispositivos móviles, ¿qué recomendaciones tenemos a nivel de dispositivos móviles para mis equipos, para mi organización? Yo tengo todo un módulo de gestión de dispositivos móviles, ¿cierto? Dentro de las recomendaciones generales de mis dispositivos móviles, cuando yo los esté implementando, es siempre tener habilitados mis procesos de auditoría para que todos los eventos que pasan sobre mis dispositivos móviles queden mi registro acá y yo sepa qué está pasando con esos dispositivos móviles. Entonces, ahí tendríamos una primera recomendación. Una segunda recomendación es, ya tengo mis equipos, ya los estoy administrando acá. ¿Qué debo hacer? Pues debo asociarles perfiles. Pues yo les creo perfiles y en esos perfiles pues están todas las restricciones que yo les quiero aplicar a mis dispositivos móviles. Vamos a crear acá un perfil de prueba. Vamos a llamarlo acá Power Training. Y acá yo empiezo a definir qué cosas voy a parametrizar en mis dispositivos. Entonces, fundamental establecer que haya un código de acceso a mi dispositivo. Entonces, crear un perfil donde yo defina que ese código de acceso se debe implementar en mis equipos. Definir todas las restricciones que la organización haya establecido para el manejo de los dispositivos móviles. Si los dispositivos móviles son solo para uso laboral, si esos dispositivos móviles van a permitírsele el uso de todos los periféricos o solo se les va a permitir algunos usos de periféricos específicos que se requieren para los procesos de la organización o si quiero bloquear algunos aspectos como tal. Entonces, a nivel de seguridad o recomendaciones, yo debería establecer qué permito y qué no permito. A nivel de seguridad, yo debería establecer que debería restringir que mis usuarios puedan hacer un factory reset para que cuando hagan un factory reset no se vaya a perder la gestión de mi dispositivo. De pronto, debería establecer que, por ejemplo, mis usuarios no deberían poder entrar en modo seguro o en modo desarrollado para que me ejecuten configuraciones no deseadas o configuraciones con privilegios que no son permitidos en la organización. Entonces, yo empiezo a establecer esas políticas de seguridad acá en el perfil. Entonces, es sumamente importante que yo para mis dispositivos móviles cree todos los perfiles con las restricciones que yo así requiero. ¿Listo? Entonces simplemente guardo mi perfil, lo publico y después ¿qué hago? Vengo acá a los grupos de dispositivos y selecciono y asocio el perfil que yo haya creado. Entonces, asocio el perfil Power Trading que creamos y listo. Queda asociado hacia los dispositivos. Entonces,
Una primera recomendación, crear todos los perfiles. Otra recomendación, es muy común que cuando estamos hablando de dispositivos móviles, yo necesite por esos dispositivos móviles tomar control remoto, tomar vista remota para hacer procesos de resolución de problemas. Entonces, para eso se requiere que yo tenga asociada una cuenta de Soho Assist, que es gratuita, simplemente pues creo una cuenta y la asocio acá, y esto ya me va a permitir a mí o tomar una vista remota o tomar un control remoto del dispositivo. Entonces simplemente le doy acá a tomar control remoto, mi usuario debería tener abierta la aplicación de MDM, le va a aparecer un mensaje que se van a conectar remotamente al equipo, él lo acepta, y luego de que acepte ese mensaje, pues simplemente va a poder tomar control remoto del dispositivo sin ninguna restricción en el dispositivo como tal. Un segundo acá. Listo, acá ya me salió el mensaje, estaba un poco demorado. Simplemente lo aceptamos y acá yo ya voy a poder tener un control remoto de mi dispositivo. Ya voy a poder administrar mi dispositivo. Entonces acá tengo mi dispositivo. Ah, no, que necesito revisar algo sobre mi dispositivo. Venir acá a hacer ajustes, entonces yo tomo control de mi dispositivo. ¿Sí? Ah, no, necesitamos modificarle acá algo de la configuración de la pantalla. Necesito cambiarle el modo, necesito modificarlo acá. Yo estoy controlando el dispositivo. ¿Ven? Me aparecen los controles de navegación acá en la parte inferior y con el mouse puedo navegar sobre el dispositivo y hacer cambios y hacer ajustes sin ningún problema en mi dispositivo porque tengo un control total. Entonces, parte y recomendación importante, tener esa capacidad y tener ese ojo SIS activado para poder tener estas funcionalidades. ¿Qué otro aspecto es importante? Muchas organizaciones les interesa conocer la ubicación de sus dispositivos móviles. ¿Qué pasa con sus dispositivos móviles? ¿Dónde están? Entonces, si yo quiero tener esa información y quiero tener ese detalle, pues previamente tengo que haber venido y parametrizado la ubicación geográfica. Entonces, decir que requiero que todos mis dispositivos siempre estén rastreados, definir si se lo voy a aplicar a todos mis equipos de la organización o solo a algunos grupos y definir si quiero tener historial de las ubicaciones de esos dispositivos o no. Pues, si yo previamente configuro eso y quiero conocer ahora sí la trazabilidad de qué ha pasado con mi dispositivo, pues entonces simplemente acá desde la parte de inventario vengo y busco mi dispositivo y digo, ah, bueno, miremos la geolocalización de este dispositivo. Y entonces cuando buscamos la geolocalización de este dispositivo, pues este dispositivo lo vamos a geolocalizar y en este momento el dispositivo pues está acá en este punto. Entonces estamos acá muy cerca de la autopista norte, ¿cierto? En Bogotá. Entonces, ah, no, pero yo quiero conocer el historial de ubicaciones. Entonces yo puedo venir y chequear el historial de ubicaciones de este dispositivo. Entonces, por ejemplo, el día de ayer este dispositivo pues hizo todos estos movimientos, por ejemplo. Entonces yo puedo traer y ver toda la trazabilidad de todo el movimiento, ¿cierto? Empezamos en el punto 1, fuimos al punto 2, 3, y acá está toda la trazabilidad de todos los movimientos que se han hecho con ese dispositivo, pues en el día de ayer, por ejemplo. Entonces acá queda el registro de acuerdo a la granularidad que yo ya he establecido, 100 metros, 500 metros o 1 kilómetro. Obviamente, a mayor cantidad de muestreo, pues eso genera que se haya un mayor consumo de batería y en algunos
casas, pues hay que tener un balance entre esos dos aspectos como tal. Recomendaciones acá generales también. Cuando yo quiera desplegar aplicaciones, pues debo asociar los repositorios de aplicaciones de mi organización. Puedo asociar repositorios de aplicaciones desde las diferentes stores de las plataformas. Entonces yo puedo tener acá el Apple Store, el Google Play, el Windows Business Store para cada una de ellas y desde allí sincronizar aplicaciones. Entonces las apruebo en las Store, las sincronizo acá y después las distribuyo. O también, si en mi organización se están creando aplicaciones empresariales in-house, pues yo puedo venir y subir el APK, si estamos hablando de Android, de mi aplicación empresarial y lo subo acá para distribuirlo. Entonces, distribuir desde acá, desde forma centralizada, todo el tema de aplicaciones. Entonces, ya con esto damos paso a las preguntas. Perfecto. Bueno, pues Darwin, muchas gracias y tenemos aquí algunas preguntas que vamos a revisar justo ahora. Nos preguntan, ¿dónde vemos qué tipo de usuarios necesitan licencia? Ok. Miremoslo acá. Todos los perfiles, todos los usuarios que requieran acceder a la consola de Stock Central, hacer cualquier labor, bien sea de administración o de solo consumir un reporte, requieren licencia. Entonces, si yo soy un rol administrador, requiero licencia. Si yo soy un rol que me dijeron, Darwin, usted es el auditor y solo tiene acceso al reporte de vulnerabilidades de los equipos. Yo entro a la consola, solo tengo acceso a ese reporte, pero igual requiero una licencia para poder hacer esa tarea. Entonces, en este caso, pues todos los roles que yo tenga en mi consola, todos los usuarios que yo tenga acá definidos, van a requerir un licenciamiento. Ok, perfecto. Bien. Y por el otro lado, ¿cómo se gestiona? Hace un momento que estábamos viendo el tema de geofencing y de la geolocalización. ¿Cómo es posible gestionar ese tipo de características en dispositivos BOD, por ejemplo, cuando es el empleado quien tiene el dispositivo? ¿Cómo se puede gestionar eso, digamos, sin tener que vulnerar de alguna manera la privacidad del usuario? Ok, vale, excelente, Steve. Antes de responder con esa, vamos a responder esta que está acá, que también habla del tema del licenciamiento. Sí, efectivamente, al momento de adquirir el producto, yo debería haber dicho al área comercial, necesito gestionar tantos equipos, 1000 equipos, ¿cierto? Y mi grupo de administradores o de equipo que va a entrar a la consola a administrar son 5. Entonces yo diría licenciar 1000 equipos y 5 personas que son las que van a entrar a hacer las tareas en la consola de Stock Center. No, que no son 5, sino son 10. Bueno, entonces necesitaría licenciar 10. O mi equipo es pequeño y yo solo con 3 personas lo hago. Bueno, entonces con 3 personas podría hacer y administrar eso. Ahora volviendo a la pregunta de Steve con respecto a qué pasa cuando yo tengo un dispositivo BYOD. Esos dispositivos BYOD, pues acá es un poco más complejo el tema de la geolocalización y el tema de poder controlar la ubicación del dispositivo. ¿Por qué? Recordemos que BYOD básicamente consiste en que es un dispositivo que es propiedad del empleado.
Entonces, yo, Darwin Bejarano, tengo mi dispositivo móvil que yo mismo lo compré, ¿cierto? Y que lo llevo a la organización y lo utilizo para leer el correo de la organización, o que lo llevo para la organización a acceder a alguna aplicación de la organización. Pero el celular es mío, yo lo compré. Ahí están mis redes sociales, ahí están mis aplicaciones preferidas, ahí están mis aplicaciones de comunicación o de mensajería, ahí están todas mis aplicaciones. Yo defino si quiero tener la ubicación encendida o si la quiero tener apagada porque es mi celular, ¿cierto? Entonces, en ese ámbito, pues yo genero también la configuración para mis dispositivos a nivel de localización, ¿cierto? Él toma la localización, pero para tener la mayor certeza y precisión en la ubicación, pues la recomendación es que el GPS esté encendido. Si no, pues básicamente lo que va a intentar hacer el dispositivo es enviar una posición aproximada y eso sería lo que yo visualizaría como tal. O si el usuario no permite compartir su ubicación y tiene todos los permisos restringidos, pues ese dispositivo, cuando es un BYOD, pues yo no tendría la capacidad acá de poder conocer la geolocalización de ese dispositivo como tal. Cuando ya estamos hablando de un ambiente corporativo, pues ya es diferente porque el dispositivo lo compró la organización y la organización estableció que va a ser para procesos solo corporativos. Entonces, ella coloca todas las condiciones y define todas las reglas. Ahí es sumamente importante tener claro, pues, cuál es la necesidad de la organización y cuál es el alcance que necesita la organización para saber cómo debo gestionar ese dispositivo. Si lo voy a gestionar como un dispositivo completamente corporativo o si voy a permitir ese tema del BYOD, de Bring Your Own Device. Listo, bueno, pues creo que con esto ya tenemos cubierta la sección de las preguntas. Pues, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta cuarta sesión del UM Power Training. Les recordamos, como siempre, que esta grabación y la de todas las sesiones, las 4 sesiones, van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube, en youtube.com/ManageEngineLatam. Y también les vamos a estar enviando por correo electrónico pues el registro justamente de estas grabaciones. Así que muchas gracias por acompañarnos en este ciclo de webinars. Para el próximo mes tendremos otros webinars diferentes con algunos personajes importantes de la industria en Latinoamérica, así que también los invitamos para que nos sigan en las redes sociales. Y bueno, Darwin, muchas gracias por acompañarnos hoy también. Ok, sí, muchas gracias a todos por su participación, por unirse a estas sesiones. Esperamos que pues, les hayan aportado y pues nosotros continuamos trabajando para mostrarles cómo las capacidades del portafolio de ManageEngine pueden aportarle en el día a día de sus organizaciones. Muchísimas gracias. Hasta luego, adiós.